Amigas, muy buenas tardes. Para mí tardes. No sé qué hora sea para ustedes, pero para mí ya es tarde. Sé que tengo algunos días que no saben nada de mí. Para las personas que nos siguen en Facebook, para las personas que nos siguen en TikTok, pues saben de lo ocurrido, ¿verdad? Una vez más estoy aquí sentada frente a ustedes para platicar. Y no sé qué tanto me vaya a costar este video, pero lo tengo que hacer, amigas, por ustedes, por la familia, por todos en general, porque el día de hoy vengo a agradecer. El día de hoy simplemente vengo a agradecer con todo mi corazón a todas las personas que han estado pendientes de nosotros, de mi familia, que me han mandado mensajes, que me han mandado correos. Y como se los dije la otra vez, la verdad es que de un tiempo para acá yo ya no tenía cabeza para estar revisando mucho las redes sociales. He alcanzado a leer algunos y de verdad que les agradezco muchísimo sus palabras, les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco mucho su cariño. Es algo que realmente yo no tengo cómo pagarles. Sinceramente no me lo esperaba, amigas. Sé que hay muchas personas que no nos quieren, que nos aprecian, pero nunca me imaginé su apoyo hacia nosotros. Y estoy muy agradecida, eternamente agradecida, principalmente con nuestra familia, con los hermanos de mi mamá, con mis tíos, con mis primos, con todas ustedes que pusieron un granito de arena para que mi papá pudiera tener su cirugía. Fueron unos días muy complicados, amigas, unos días muy difíciles, en los que yo sentía que no lo íbamos a lograr. Pero con la ayuda de ustedes y de familiares lo logramos. Y el dinero se pudo juntar. Desafortunadamente, mi papá no aguantó la cirugía. Como muchos de ustedes saben, las personas que nos siguen en otras redes sociales, mi papá falleció el día 23 de abril, el día de su santo. Un 23 de abril, día de San Jorge. Diosito se lo llevó. Es algo que duele y creo que nunca va a dejar de doler. Se fue mi papá. Se me fue. Y creo que jamás en mi vida me había sentido tan vulnerable. Jamás en mi vida me había sentido tan desprotegida como me siento en estos momentos. No sé cómo empezarles a contar, amigas, porque realmente como que mi mente ha bloqueado muchas cosas. Estos días han sido muy difíciles. Trato de no llorar, porque sé que a lo mejor llorando no lo dejo descansar. Pero es imposible. Es imposible no sentirme así. Siento que mi papito se fue, pero se llevó una gran parte de mí. Siento que el día que lo enterramos, se quedó ahí mi corazón con él. Sé que tengo que salir adelante, porque tengo dos hermosas criaturas. Tengo a mi esposo, tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos, tengo a mis sobrinos, tengo a mis cuñados. Pero... y creo que es momento como de unirnos más
apoyarnos entre todos, pero es muy difícil, amigas, muy, muy difícil para las personas que han perdido un ser querido. Me van a entender, saben exactamente cómo es que me siento yo en estos momentos. Es algo que me va a costar muchísimo, muchísimo tiempo. Y pues de cierta manera estoy tranquila. A principios de febrero, no sé si ustedes recuerden, nosotros andábamos batallando con la salud de mi mamá. Muchos de ustedes se enteraron que mi mamá estaba perdiendo su vista. A mi mamá le quiso dar depresión, le dio depresión, no sé, la verdad es que estábamos enfocados en ella, en su vista, en que pues ella se recuperara. Ella se hizo su cirugía y lo menos que podía tener mi mamá era como preocupaciones, como estrés, como, pues sí, ahora sí que emociones fuertes. Para esto mi papá ya traía algún tiempo con un dolor de pierna, que fue un dolor extremadamente raro, porque dice que un día en la noche le dio como un calambre nada más y desde ahí mi papá ya no pudo caminar bien. Le dolía mucho su pierna y y pues bueno, eso fue como el principio de todo, como que la punta del iceberg. Mi papá siempre ha sido una persona que no le gusta preocupar a la gente y menos por la situación en la que estábamos con mi mamá. Así que prefirió pues no decírnoslo. Llegó un punto en el que el dolor ya era muy fuerte, amigas, era insoportable. Y un día, no sé qué día, amigas, porque realmente no sé, se acercó y me dijo, oye, ¿qué crees? Que tengo una bolita aquí. ¿Cómo que una bolita, papi? Sí, yo creo, dice, de que me duele mi pie y que he caminado mal, que no he apoyado el pie como debe de ser, que he renqueado, no sé si ustedes conozcan esa palabra. Dice, como he renqueado mucho, yo creo que ya se me encogió un nervio y me está saliendo una bolita aquí. Pero no le digas a nadie. Me dijo, no le digas a nadie porque no quiero preocupar a tu mamá. Tu mamá tiene que estar tranquila por su cirugía, no se le puede subir la presión, no se le puede subir el azúcar. No, no les digas, nada más yo te hago el comentario de que me está saliendo esa bolita. Pues ahí me empecé a preocupar, amigas. Había algo en mí que yo decía, es que tenemos que hacer algo, porque como una bolita, o sea, no sé, amigas, de verdad que ahorita me hago muchas preguntas que no me puedo contestar. Yo le dije luego a mis hermanos, para que estuvieran enterados de lo que estaba pasando, pero que no queríamos que se enterara mi mamá. Entonces, pues mi mamá se enteró, mi mamá se dio cuenta. Cuando mi mamá se dio cuenta, pues mi papá le dijo, ¿sabes qué? Pues sí, me está saliendo una bolita. Pero para ese entonces, cuando a mí me dijo de su bolita, era como un limón. Como un limón, amigas. Un limón grande, de esos limones sin semilla. Y para cuando él ya le platicó a mi mamá, les estoy hablando de 2 semanas, 3 semanas a lo mucho. Su bolita ya había crecido, ya era como el tamaño de una mandarina, más o menos. Yo viví todo ese proceso con él. Desde un principio, desde las idas al centro de salud, a que lo revisaran. La primera cita en el centro de salud, el doctor no nos dio mucha información y desde ahí yo supe que algo no andaba bien. Porque no nos dio mucha información, solamente le mandó a hacer una tomografía y un ultrasonido. En la tomografía se veía un tumor. No lo empezaban a manejar como un tumor o un absceso.
de pus o una bolita de grasa o una bolita de carne. De todos los nombres le pusieron a esa bolita que mi papá tenía, pero nada concreto. Entonces, cuando nosotros entregamos los estudios al doctor del centro de salud, pues se los vio y nada más nos dijo que ahí él ya no podía hacer mucho por nosotros, que teníamos que ir al hospital general. Y ahí fue donde empezó un verdadero viacrucis. Ya les platiqué lo que hemos vivido. Realmente son muchas cosas que yo creo que por respeto a mi papá que está en el cielo no voy a platicar. Pero mi papá vivió tantas cosas ahí, amigas. Tantas cosas horribles. Que no vale la pena contarlas, de verdad. No vale la pena contarlas. Solamente yo, a estas alturas de la vida, les puedo decir a esas personas que estuvieron en ese camino, que Dios las bendiga y las perdone. Nada más. En su tiempo tuve mucho coraje, tuve mucha decepción, amigas, decepción de mucha gente que pudo ayudarnos y no lo quiso hacer. Y ahorita ya me siento como de soltarlo y decir que Dios los perdone, nada más. Ya no le deseo el mal a nadie, como se los dije en un momento que estaba súper enojada. Ya no le deseo el mal a nadie en estos momentos, solamente que Dios los perdone, nada más. Pasaron muchas cosas, amigas, desde la falta de atención, lo llevamos a urgencias porque el doctor del centro de salud nos dijo que lo lleváramos a urgencias. Le dieron como una consulta, como mi papá traía su presión bien, ni siquiera lo revisaron, ni siquiera le vieron la bola, solamente le checaron la presión, cómo se siente, así ya está, adiós, vaya a sacar cita para con tal persona y ya. Eso fue todo lo que nos dijeron en urgencias. Fuimos a sacar la cita, pero en este lapso mi papá empezaba a perder movilidad. Ya no podía caminar, no se podía sentar, no se podía acostar. La bola ya era del tamaño de una naranja. La bola estaba creciendo de una manera abismal. Y ahí estuvo mi Chuyita al pie del cañón con él, como cuando operaron a mi mamá, como cuando mi mamá se puso mala, también mi papá estuvo al pie del cañón con ella. Y a pesar de todo, amigas, siempre estuvieron en uno para el otro. A pesar de todo, porque nadie somos perfectos en esta vida, todos cometemos errores, amigas. Pero creo que en los momentos más difíciles es cuando te das cuenta de las personas que realmente valen la pena tener en tu vida. Y pues ahí estuvo mi mamá con mi papá. De repente mi papá pues ya no caminó. De repente mi papá ya no se sentaba. De repente mi papá ya nada más podía estar postrado en una cama, con un dolor. Todo su día era un dolor. Amigas, son tantas cosas que yo podría contar. En este video no me va a alcanzar, de verdad. No me va a alcanzar para contar todo lo que tengo aquí adentro. Pero como les digo, creo que realmente contar ese tipo de cosas ya no valen la pena. Que les vaya bien a todas las personas que me topé en el camino. Ya no quiero tener ningún tipo de sentimiento para con estas personas, porque realmente solo me hace daño a mí tener sentimientos de este tipo. Después de 11 días, mi papá en urgencias me lo pudo pasar a piso
por 2 días. Y les digo, fueron los 2 días que trataron como una persona a mi papá, como un paciente, porque de los demás días prefiero no acordarme y prefiero no platicarlo. Pasaron esos 2 días, pasé yo a visitarlo a mi papá como todos los días en la mañana, porque en la tarde pues yo me venía a trabajar aquí a la Pape, amigas, y en la tarde le tocó ir a mi mamá a verlo. Y me marca, oye, ¿sabes qué? Ya dieron de alta a tu papá. ¿Cómo que lo dieron de alta? Sí, ya lo dieron de alta. Pues que tiene que seguir su proceso por fuera, que porque está muy saturado, que porque no sé qué, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo me puse como loca y le dije, ¿cómo te lo van a dar de alta? No firmes nada, por favor, espérame, ahorita llego. Llegué, fui a hablar a subdirección, estaba en la tarde un subdirector, que no sé ni cómo se llama, una persona tan déspota y grosera. Y me dijo, pues pregúntele al médico. No, pero es que cómo me lo va a dar de alta, es que mire, que esto, que el otro. Yo creo que en mi vida le había llorado y suplicado y implorado tanto a alguien como les lloré y les supliqué a esas personas, amigas, por atención para mi papá. El hecho es que pues nos lo dieron de alta, que porque ahí no era albergue y que si el doctor ya nos había dado del alta, pues nos lo teníamos que llevar. Palabras de una trabajadora social, amigas. Palabras de una trabajadora social que se supone que tiene que ver por el bienestar, por la atención de la gente. Salió mi papá del hospital, tuvimos que hacer citas por fuera. Mi papá esperaba con ansias la cita del 14 de abril, porque ese día era como su cita con el cirujano que lo iba a ver, que lo iba a tratar, que lo iba a checar. Para esto, su bola ya era como un poquito más grande que un melón. Mi papá se sentía muy cansado, muy agotado. Ya no era vida, amigas. Mi papá ya no vivía. Mi papá sobrevivía. Y como que todos esperábamos esa cita, contábamos los días y decíamos, ya faltan tantos días, papi, aguanta, échale ganas. Y se nos iban esos días eternos hasta que llegó el día, amigas. Llegó el día en el que tuvo su cita con el doctor Alegría. Y llegamos. Mi hermano no quiso que yo entrara porque ustedes saben que yo soy súper chillona. Nada fuerte. Entonces entró él, que lo revisaron y que le dijo que pues que necesitaba unos estudios. Más unos estudios que no le habían hecho en todo el tiempo que mi papá estuvo en el hospital. Y que había que sacar cita para hacer los estudios. Amigas, unos estudios que le dieron para el mes de agosto. Salió mi hermano, yo revisé las hojas, ¿cómo que para agosto? ¿Cómo que? O sea, yo veía a mi papá tan mal que yo dije, no, o sea, ¿cómo agosto? Mi papá ya no aguanta, ya no puede, o sea, no va a aguantar hasta agosto. Mi papá ya estaba muy cansado y dice, ya vámonos, ya no aguanto, ya me quiero ir. Entonces yo le dije, espérame papi, yo tengo que ir a hablar para que me muevan las citas, porque es muy lejos, tú no vas a aguantar papi, ya es mucho tu dolor. Se esperaron como 10-15 minutos en lo que yo me moví, amigas. Y me marca mi hermano y me dice, ¿sabes qué? Mi papá ya no aguanta el dolor, me lo voy a llevar a que se acueste. Estaba el Juanca con nosotros y le dije, está bien, váyanse, yo ahorita llego en lo que arreglo los papeles. Pues ahí voy otra vez, amigas, a dirección, a ver un doctor que tampoco me atendió y que su secretaria lo más que hizo fue de, ¿sabes qué? Te voy a mover las citas. Porque ella ya sabía, amigas, cómo estaba mi situación. Y me dijo, bájate al lado, muchas cosas. El chiste es que pude mover las citas para el 12 de mayo, amigas, tenía su química sanguínea. Para el 16 tenía otro estudio. Para el día 22 tenía otro estudio.
Fue lo más que pude hacer, amiga. En mi desesperación de ver a mi papá mal y decir, bueno, hay que aguantar otro mes. Pero yo veía a mi papá tan mal que dije, no va a aguantar. No va a aguantar otro mes. Y fue cuando empecé a buscar ayuda. Mi prima nos llevó con un oncólogo, el doctor César Espejel, que la verdad le estoy bien agradecida. Creo que ha sido la única persona profesional que encontramos en nuestro camino. Lamentablemente, amigas, mi papá ya había esperado mucho tiempo y aunque no hubiera esperado tanto tiempo, aunque la atención hubiera sido rápida desde el momento que mi papá me dijo que tenía la bolita, la situación era muy mala. Le pidió a mi papá otra tomografía, la llevamos y el doctor pues nos dijo que no nos iba a mentir. Realmente la cosa estaba muy mal. Que él ha tenido muchos casos como los de mi papá. Algunos exitosos, algunos otros no. Pero de la gravedad de la que veía lo que tenía mi papá, nos dijo, no tengo exactamente la biopsia, pero yo tengo un 90% que es cáncer, lo que tu papá tiene. En ascenso y por otro lado en descenso. En ascenso la enfermedad y en descenso su vida. Aquí obviamente lo que está en riesgo no es solo su pierna, es la vida. Por ende, pues hay que ver qué se tiene que hacer. Si se tiene que operar, es ver la manera en que tengamos que operarla. Y si deciden no tener tratamiento, pues bueno, deben de estar conscientes que esto va a seguir progresando, que esto va a seguir avanzando. Lamentablemente no son buenas noticias, ¿no? Ni para él ni para ustedes como familia. Por eso sí es necesario pues ver la manera en que se tiene que abordar esto. Y realmente no hay tiempo, no hay tiempo de nada. Tu papá tiene que ser atendido ya, porque el tumor, el tumor ya le había agarrado su riñón, ya se había pegado al intestino, al estómago, al vaso. El tumor estaba súper agarrado de todos sus órganos de mi papá. Y igual él nos dijo, a mí me interesa la decisión que tome tu papá. Si tu papá se quiere operar, yo lo opero. Así ustedes me rueguen, me lloren, me pataleen. Que no lo haga, si él quiere yo lo voy a hacer. Y viceversa. Si tu papá no se quiere operar, y ustedes sí quieren que yo lo haga, así hagan todo lo que tenga que hacer. A mí la única opinión, la que me importa, es la de tu papá. Porque a la hora de la cirugía, el que me tiene que ayudar, el que me va a ayudar a dar guerra es tu papá. Y si él tiene la disposición, yo me siento más fuerte. Pero si él no quiere, yo no me voy a ir a una guerra solo. La operación es muy complicada. La cosa está muy mal. Muy, muy mal. Y es una moneda al aire. Puede que salga tu papá o puede de que no salga. Primero que nada, que necesitaría yo que usted decida operarse, que la familia decidan operarlo. Segundo, ver y planear dónde podemos operarlo. Vamos a necesitar presupuesto, vamos a necesitar un hospital grande, porque se puede complicar. La complicación radica en que tengamos que quitar un pedazo de intestino, que tengamos que quitar incluso el mismo riñón, que tengamos que quitar obviamente el nervio de la pierna. Dependiendo de lo que tengamos que quitar, de ahí puede radicar la complicación.
Vamos a tomarle exámenes de laboratorio. Hay que ver si tiene anemia. Si tiene anemia hay que ponerle sangre. Y en base a eso, pues ver otros parámetros, la glucosa, el riñón mismo, el hígado. Y una vez con ese protocolo hecho y realizado, vamos a quirófano. La cirugía pues, es abrir el abdomen por completo. Esto no tiene cabida a hacer una mínima invasión. El tiempo es oro, desgraciadamente. Y les digo que yo estoy muy agradecida con el doctor porque fue en todo este proceso la única persona que nos habló con la verdad desde un principio. Hasta que dimos con él fue que nos enteramos que lo que tenía mi papá era cáncer y que era un tumor muy malo. Cosa que nunca nos pudieron decir en el hospital general. Y les digo, yo me sentía muy culpable porque yo decía, es que si hubiéramos hecho algo desde un principio. Pero no, amigas. Así me hubiera enterado yo desde que fuera una bolita de un frijol. El tipo de cáncer que le dio a mi papá era un cáncer muy agresivo. Por la zona en la que se alojó, era muy peligroso en todo momento. Entonces, nosotros platicamos, ¿sabe qué? Mire, si queremos seguir, ¿qué tenemos que hacer? Nos dijo que la cirugía era muy cara. Y realmente sí fue muy cara. Pero en ese momento no nos importó. Yo lo único que quería es que mi papá estuviera bien. Más o menos un aproximado de cuánto estamos hablando por la cirugía. Mira, yo creo que sería muy subjetivo ahorita. ¿A qué voy con esto? Que ahorita es muy poco preciso hablar de un presupuesto. Sin embargo, yo te diría que me ha tocado operar esto muchas veces. El último que lo operamos, que fue un tumor retroperitoneal mucho más grande que esto. Entonces, creo que tendríamos que empezar, no sé, de a lo mejor unos 250,000 pesos. Y de ahí, pues ir descartando los costos de acuerdo a cómo vayan saliendo la cuenta real ya con los estudios, ¿no? Después de ello, ¿qué vendrá? Pues lo que salga el reporte de patología. O radiarlo, o darle quimio y radioterapia. O sea que da a entender que el tumor sí es malo, el que trae. Sí. Sí. Casi lo puedo afirmar. Nos dijo que nos previniéramos con 250,000 pesos aproximadamente. Podía ser menos, podía ser más. Pero 250,000 pesos era como que la cantidad. Pues no les miento, amigas, salimos de esa consulta con los ojos abiertos, con el corazón destrozado y con el ánimo por los suelos. Porque quién, bueno, sí, sé que muchas personas sí, ¿verdad? Pero personas como yo, comunes y corrientes, no tenemos 250,000 pesos aquí, amigas, ni en una cuenta de banco, o sea, jamás. Empezamos a mover mis hermanos, yo hablándole a nuestros tíos, hablándole a nuestros primos, que quiero ahorita hacer un paréntesis para agradecerles. Yo sé que a lo mejor van a ver este video, a lo mejor no. Si me están viendo en este momento, quiero que sepan que estoy muy agradecida. Muy agradecida por todo su apoyo. Porque no dudaron ni un momento en brindarnos su ayuda. Porque siempre estuvieron ahí para apoyarnos. Y de verdad que se los agradezco mucho. Y yo solamente le pido a Dios que les multiplique en bendiciones todo lo que hicieron por nosotros. Y pues obviamente ese dinero pues vamos a regresárselos lo más pronto que podamos. No es una cantidad fácil, pero le vamos a echar muchas ganas para poder pagar lo más pronto posible. Después de eso decidí aceptar ayuda de ustedes, que como les digo, la verdad es que nunca me imaginé el apoyo que iba a recibir de ustedes, amigas. Y de verdad, de igual manera estoy muy agradecida.
porque aunque fueran 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos, recibí un mensaje de una amiga que me dijo: mi niño rompió su cochinito y te mando 89 pesos. Fueron los 89 pesos más valiosos de mi vida, amigas, porque eran de su hijo. Rompió su alcancía. Ay, no. De verdad que no sé cómo voy a agradecer tanto, amigas. El gracias me queda corto. De verdad. No sé. Muchas gracias a todas y cada una de ustedes que se han tomado la molestia de mandarnos algo. De verdad, no saben lo mucho que nos ayudan a nosotros. Todos estábamos conscientes de que era una operación muy riesgosa, que podía no salir, pero en medio de todo ese cuarto oscuro, y se los digo así porque me lo dijo mi hermana, así me lo dijo ella, en medio de todo ese cuarto oscuro hay una pequeña lucecita. El doctor Espejel nos dio esa pequeña lucecita y nosotros nos aferramos a esa lucecita, amigas, de que todo iba a estar bien. Llegó el día 23 y mi papá entró a cirugía, iba a entrar a cirugía a la 1 de la tarde. Por azares del destino, por cualquier otra cosa, entró antes, un poquito antes. Lo persinamos. Le dijimos lo mucho que lo amábamos y que no nos íbamos a despedir de él, porque lo íbamos a ver salir de ahí. Mi papá ya casi no hablaba, ya no tenía voz. Y nos dijo que sí, que él iba a salir, que él iba a echar muchas ganas, que él quería vivir, que iba a poner todo de su parte para poder estar bien. Llegaron las enfermeras y yo lo tenía tomado de su mano. Cuando llegaron las enfermeras, me apretó mi mano con su fuerza, porque ya ni tenía fuerzas. Me apretó mi mano y yo sentí ese apretón de mano, como diciéndome: ya no voy a regresar. Fue el último día que vi sus ojos, que lo pude sentir, que lo vi vivo. Fue el último día que mi papá sufrió. Y no se me va a olvidar. No se me va a olvidar su cara. Sus palabras de que le iba a echar muchas ganas. El último día que pude decirle que lo quería mucho, persinarlo, darle un beso en su frente y decirle que lo amaba mucho. Él luchó, amigas, hasta el final. Estábamos mi hermana y yo afuera del quirófano, sin despegarnos, llorando como niñas chiquitas, rogándole, suplicándole a Dios que no se lo llevara. Llegaron corriendo con más sangre, medicamentos, todos corrían, todos corrían para salvar su vida. Y llegó mi hermano, llegó mi mamá, estábamos los 4 ahí afuera.
esperando. Y de repente salió el doctor. Algo familiar. Yo había firmado de responsable de mi papá, pero me puse muy mal. Y mi hermano se acercó. Mi hermano fue el que se acercó. Y le dijo, ¿sabes qué? Se hizo lo que se pudo. Pero tu papá ya se fue. En ese momento me desconecté. Sentí un dolor tan grande en mi pecho. No podía respirar. Lloraba y lloraba y no podía respirar. Y sentía que mi corazón me lo apachurraban así. Me empezó a faltar el aire. Yo le decía a mi hermano, métete. Métete, tú lo puedes salvar. Métete, haz algo. Yo en mi desesperación, en mi dolor, le decía, métete, sálvalo. Haz algo. Por favor, que no se vaya. Pero ya no había más que hacer, amigas. Ya no había nada que hacer. Solo me acuerdo que fue pasaditos las 4. Mi papá falleció. Falleció como un guerrero porque luchó hasta el final. Porque después del primer paro él todavía le echó muchas ganas para salir. Pero el siguiente paro fue el que se lo llevó. Todos estos días me sentí muy culpable porque yo sentía que si lo hubiera hablado desde un principio, todo estuviera cambiado, porque si la atención en el hospital hubiera sido de otra manera, a lo mejor mi papito todavía estuviera aquí. Y no sé, amiga, yo sentía eso en mí, que yo había tenido la culpa, que por mi culpa mi papá se había ido. Y hace días platicamos con el doctor, con el oncólogo que nos hizo favor de operarlo a mi papá. Y nos dijo que, doctor, ¿qué hubiera pasado si desde que mi papá me dijo que tenía esa bolita del tamaño de un limón, se hubiera operado? Y su respuesta de él fue, otro escenario hubiera sido, no te voy a mentir, pero el cáncer que tenía tu papá era muy agresivo y sin duda alguna iba a ocupar radiaciones, quimioterapias, que eran muy fuertes, porque el tipo de cáncer que tuvo tu papá era del más agresivo. Y a lo mejor tu papá hubiera vivido otros 3, 4 meses, pero nada más sufriendo por el tipo de quimioterapias. Todo lo que el doctor me platicó, qué hubiera pasado si mi papá hubiera salido de la cirugía, todo lo que tenía que seguir después de esa cirugía. Y como él me lo dijo, Dios es muy sabio, amigas. Dios es muy sabio. Dios sabe por qué hace las cosas. Y ahorita viendo todos los escenarios que nos dijo el doctor, creo que fue lo mejor. Duele. Y me va a seguir doliendo toda mi vida, yo creo. Si mi papá hubiera salido de esa cirugía, amigas, todo lo que venía era mucho peor. Diosito ya no quiso que mi papá sufriera. Diosito ya no quiso que mi papá pasara por esa serie de quimioterapias, de radioterapias, de sufrimiento. Ya no iba a estar completo. Al momento de quitarle el tumor, le quitaron el vaso,
Le quitaron 1 metro de intestino, le quitaron un riñón, le quitaron un trozo de su estómago. Entonces mi papá ya no iba a quedar fuerte para aguantar todas esas quimioterapias. Diosito tomó la mejor decisión, aunque a veces yo no la comprenda o no la entienda. Ay, amigas, quisiera decirles que estoy bien, pero la realidad es que no estoy bien, no me siento bien, mi cabeza no está bien, mi corazoncito no está bien, pero tengo que echarle ganas. Ahorita más que nada tengo que echarle ganas, tengo que trabajar muy duro, porque, pues les digo, la cantidad a pagar es grande y no me arrepiento, amigas, porque sé que hicimos hasta lo imposible porque mi papá estuviera aquí. Luchamos hasta el final con él, pero los planes de Dios son diferentes. Todos lo hicimos por mi papá. Dios ya tenía una decisión tomada. Y contra la voluntad de Dios, nadie. Muchas gracias, porque yo sé que todos estamos viviendo al día, amigas. Y el hecho de que ustedes se desprendan de algunos pesos para podernos ayudar, de verdad que no tiene precio. Así que, pues bueno, este video básicamente era en agradecimiento. Les puse un poquito de contexto de qué fue lo que pasó. No creo que los siguientes videos sean llenos de felicidad, pero le voy a echar muchas ganas, amigas. Muchas ganas por él, por mi papá.